Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 17, versículo 16. En esta oportunidad vamos a ver lo que Dios hizo en la ciudad de Atenas cuando el apóstol Pablo llegó a predicar. Recuerden que el apóstol Pablo llega a Atenas con motivo de la persecución en la ciudad de Berea, al norte de Atenas. Ahora se encuentra en la cuna prácticamente del pensamiento humano, de la filosofía, de la política, de la democracia. Encontramos ahí el pensamiento prácticamente del mundo resumido en una ciudad, porque ese pensamiento de la ciudad de Atenas a lo largo de los años a través de sus filósofos fue prácticamente lo que impactó el mundo de aquel entonces y aún hasta el día de hoy. Leamos lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Tu Espíritu Santo es el que la aplica y es el que hace la obra en el corazón de aquel que cree. Te pido para gloria de tu nombre, Señor, que traigas cautivo todo pensamiento a tu obediencia, para que el hombre y la mujer puedan experimentar la plena libertad que anda buscando. Glorifica tu nombre, Señor. Sé tú comunicando este mensaje por esta palabra. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Los romanos conquistaron el mundo desde la perspectiva militar en aquel entonces, pero los griegos lo conquistaron a través del pensamiento.
ya que el helenismo era prácticamente la idea que prevalecía en la mente de todo el imperio romano. Así que la pregunta es, ¿quién es el que realmente domina? ¿El que domina físicamente o el que domina los pensamientos? Los pensamientos son algo muy importante que necesitamos ponerle atención, porque todo pensamiento que se le pone fe, sea este bueno o malo, se transforma en una acción a corto, a mediano y a largo plazo. Atenas prácticamente estaba representando el pensamiento que estaba predominando el mundo entero. Algunas veces nosotros como padres no le ponemos mucha atención lo que significa la educación de nuestros hijos. Piense por un momento usted como papá, ¿quién está influyendo más? ¿Su pensamiento o el pensamiento del maestro en la escuela, el colegio, en la universidad? Los hijos pasan más tiempo en el colegio que en casa. Así que los maestros son los que más tiempo tienen de poder moldear el pensamiento de sus hijos. ¿Quién tiene más tiempo para influir en la vida de los niños? ¿Los amigos o papá o mamá? Por eso necesitamos ponerle atención a esto, porque esto es algo muy serio. Porque toda persona que llegue a dominar el pensamiento de otro, lo va a esclavizar. Y Jesús dijo, no os hagáis esclavos de los hombres. Y en síntesis puedo decirle esto, hermano. ¿Cuál es el problema que vive nuestra nación y las naciones de la tierra? Pero particularicemos nuestra condición. Es el pensamiento predominante que se ha convertido en acciones, sean estas positivas o negativas. Pero todo comenzó con un pensamiento. Cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, ¿qué es lo que él encuentra? La cuna del pensamiento. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué Pablo se había enardecido? Se había molestado. Porque él estaba viendo a aquellos que se consideraban intelectuales, la cuna del saber, ahora siendo una población reducida a una esclavitud. Veía personas que consideraban que eran libres, pero estaban totalmente oprimidas. Eso es lo que pasa hoy en día también. Hay personas que dicen que están bien, pero por dentro están esclavizados. Se han entregado a sus propias pasiones que prácticamente se han convertido en sus propios ídolos, y esto los están llevando a la derrota. Así que cuando Pablo llega con el mensaje del Señor Jesucristo, es para traer cautivo ese pensamiento a la obediencia del Señor. Hermanos, preocupémonos por lo que nosotros pensamos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, según es el pensamiento en el hombre, tal es él. En otras palabras, el pensamiento común denominador con el cual nosotros pensamos más frecuentemente durante las 24 horas del día, eso refleja lo que realmente nosotros somos. Tal es el pensamiento, tal es el hombre. Es decir, esta es una evidencia de su naturaleza. Así que no podemos engañarnos. Ahora es necesario que si ese pensamiento es negativo, es pecaminoso, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Por eso el mensaje en esta hora es urgente, y el mensaje es este. El tema de la palabra de reflexión este día es: traigamos cautivo los pensamientos a Cristo. Veamos algunos casos en la Biblia que fracasaron, de hombres, mujeres, porque el pensamiento que creyeron, creyendo que era verdadero, siendo un pensamiento mentiroso, fracasó. La mujer más brillante e inteligente sobre la faz de la tierra, Eva, fue engañada por un pensamiento que Satanás metió. Recuerden, hermanos, que Adán y Eva, las capacidades que ellos tenían, no son las capacidades que nosotros tenemos. Hoy en día, lo que nos dicen los científicos, estamos hablando de los genios, los verdaderos genios,
desarrollan un máximo del potencial de la capacidad cerebral de un 10%. El 90% de los genios, el 90% está dormido. Y los que no somos genios, 0.00000, y por allá aparece un 1. Entonces, cuando hablamos de Eva, estamos hablando de una mujer brillante. Sin embargo, Satanás le ganó la ventaja cuando introdujo un pensamiento y ella lo creyó. Judas creyó un pensamiento que el dinero lo iba a hacer famoso y le iba a dar felicidad y estabilidad. Por eso Jesús le dijo: ¿por qué Satanás llenó con esto tu corazón? ¿Por qué permitió ese pensamiento? Pregunto, ¿cuál es el pensamiento que el diablo le está tirando para que usted realmente pueda tomarlo y él atraparlo? Entonces esto nos lleva, hermanos, a ver aquí, a esta ciudad, la ciudad de Atenas. Vemos aquí una paradoja porque vemos aquí la ignorancia de la filosofía o del pensamiento humano. Ahora, alguien podría decir, ¿pero cómo? ¿Cómo es la ignorancia? Sí. El hecho de que haya habido muchas corrientes filosóficas, como hoy en día hay muchas personas que piensan diferente, eso no significa que son personas libres. Mas dice la Biblia que ellos estaban entregados ¿a qué cosa? A la idolatría. Ellos habían sido instruidos en el razonamiento, en la lógica, pero ahora se encontraban haciendo cosas ilógicas, fuera de todo razonamiento prudente, como es la idolatría. Entonces, cuando miramos este binomio, esta contradicción, muy intelectuales en una parte, pero ahora haciendo cosas irracionales, ¿cómo es posible que esto pueda acontecer? Y todo sencillamente porque cuando alguien tiene la idea, la utopía, que el pensamiento humano es lo máximo y que no hay otra cosa más grande. Alguien puede decir, ¿cómo sucede esto hoy en día? Véanlo en los jóvenes. Papá, no me digas nada, tú ya hiciste tu vida, déjame hacer lo que yo quiero. Esa es una filosofía, es una idea, un pensamiento. Este es el pensamiento que prevalece sobre papá y mamá y sobre el pensamiento de Dios. Cuando un joven llega a creer que sus amigos son mejor que sus padres, entonces vienen luego los grandes problemas. Cuando se le llega a poner fe a la mentira, la persona queda esclavizada. Pero cuando nosotros le ponemos fe a la verdad, a los valores absolutos de Dios, entonces Jesús dijo, y conoceréis la verdad. En otras palabras, el pensamiento de Dios, y la verdad os hará libres. Pero si yo le pongo fe al error, a la mentira, al relativismo que vivían los griegos, vivía especialmente en la ciudad de Atenas, porque todo pensamiento humano es relativo y el pensamiento de Dios es absoluto. ¿Qué es lo que pasó? Los racionales, los intelectuales, los brillantes, la crema y la nata de las letras de las ciencias, ahora se habían convertido prácticamente en personas incongruentes en sus pensamientos, porque estaban entregados a la idolatría. Según lo que dicen algunos historiadores, el llegar en aquel entonces a la ciudad de Atenas, ellos describían que había un bosque, dicen ellos, un bosque de altares, lo que se conoció como el monte de Marte. Prácticamente eran puros altares. Otro historiador dice que era más fácil encontrar un ídolo en Atenas que un hombre. O sea, habían más ídolos que hombres. Estamos hablando de que era una ciudad populosa. Por eso cuando Pablo entra a este lugar, dice que se enardeció, aunque él había estado en otra ciudad donde había idolatría, pero nunca había llegado a esta máxima expresión de una rebelión del corazón. Prácticamente era como una especie de una torre de Babel que se había edificado allí, y él se enardeció.
¿Por qué? Porque prácticamente lo que esto significa es darle prioridad al pensamiento humano sobre el de Dios. Y esto no es nada nuevo. Lo vemos allá en una de las rebeliones que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 11, cuando iban a edificar una torre, la torre de Babel, dice, y dijeron, vamos y edifiquemos, dice, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. ¿Cuál era la idea? Hacer un nombre. Está hablando de que el pensamiento humano prevalezca sobre el pensamiento de Dios. Y esto es lo que trajo la rebelión, trajo la destrucción y sabemos todas las demás consecuencias. Entonces, prácticamente el pensamiento que prevalecía en Atenas era eso. Darle prioridad al pensamiento personal o de otras personas y no al de Dios. Y esto los convierte en personas idólatras. Y esto hace que un momento dado, entre las otras consecuencias, es que pierda, oiga esto, la razón. ¿Cómo es posible? Sí, es que es irracional. Lea conmigo lo que dice el Señor en Isaías capítulo 46, en el versículo 5. Vemos aquí que definitivamente la idolatría es irracional. Capítulo 46, versículo 5, dice así: ¿a quién me asemejaréis y me igualaréis y me comparéis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un ídolo de ellos. Se postran y adoran. No lo echan sobre sus hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto, tened vergüenza, volved a vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dígame si esto no es irracional. Pedirle a un ídolo que le responda sabiendo que es algo que no tiene vida, y le pide y no responde. Y ahora Dios dice, tened vergüenza. Otras palabras, recapacita, analiza que eso no es correcto, no es racional. Y el Señor dice, yo soy el único Dios, no hay otro. Entonces los atenienses prácticamente habían caído en esa contradicción. Ellos hablaban mucho del razonamiento, pero ahora estaban siendo irracionales. ¿Por qué? Al ignorar la causa o la fuente de todas las cosas, que es Dios. Cuando no queremos reconocer la grandeza de Dios, entonces empezamos a perder la razón. De hecho, la Biblia nos habla de alguna forma de perder la razón. Hermanos, como es ponerle fe a aquellas cosas que no tengo por qué ponerle fe. Por ejemplo, si alguien le pone fe al dinero, se convierte en un idólatra del dinero, porque cree que la felicidad viene del dinero. Cuando usted le pone fe al poder, porque cree que con el poder usted va a llevar a cabo sus proyectos, eso es una mentira. Cuando usted le pone fe a sus deseos personales y que satisfaciendo esos deseos, eso lo va a llevar a ser una persona realizada, usted está cayendo en idolatría. Ahora vemos personas, por ejemplo, que en lugar de darle gloria y honra a Dios, que es el creador, ahora le llaman a la creación la madre naturaleza. ¿Por qué le llaman madre la naturaleza? Dice, la madre naturaleza es inteligente. Más bien ella refleja la inteligencia de Dios. ¿Por qué no reconocemos la existencia de Dios? Pero le estamos dando honra a qué cosa, a la criatura y no al creador. Eso ya es irracional. Sí, fíjense bien, toda persona que dice eso ya comienza a desvariar, porque decirle a la madre naturaleza que es inteligente, como que yo le diga a una planta, le diga a un níspero, a un zapote, a un mango, qué inteligente eres. Hermano, esas cosas se están dando y algunos las hablan, las dicen con tanta propiedad y con tanto, digamos, orgullo,
que de alguna manera lo que están reflejando es la ignorancia. Esto se transforma también en el ateísmo, en el agnosticismo, en el humanismo. Hermano, ¿por qué? Porque no quiero reconocer que todo tiene una causa de todo, que es Dios. En la vida suya y mía, hermano, la causa, hermano, de todo no es mi pensamiento, no son mis planes, no es mi proyecto. La causa por la cual estamos aquí es Dios mismo, hermanos. Si no he muerto es por la gracia y la misericordia de Dios. Si Dios todavía nos tiene un trabajo es porque Dios es bueno. Si todavía tenemos lluvia, aunque hay sequía de vez en cuando, pero gloria a Dios porque los elotes también salen en momentos así. Entonces, hermano, bendecimos el nombre de Dios. Dios es el creador de todo, el sustentador de todas las cosas. Pero cuando yo no quiero reconocer a Dios, porque le estoy dando prioridad a lo que yo pienso sobre el pensamiento de Dios, me convierto en un idólatra. Eso significa que le estoy atribuyendo los atributos, las características de Dios a las cosas. Y eso no es posible. En el Salmo 115 dice la palabra de Dios, en el versículo 2, dice: ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios está en los cielos y Él es el creador, hermanos. Pero oiga lo que dice en el versículo siguiente: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera, oiga esto, que confía en ellos. Es decir, lo que aquí la Biblia nos está diciendo es que si alguien le ha puesto fe a algo que no es real, entonces es una persona que está paralizada, porque tienen ojos, mas no ven. Y eso se puede notar en el matrimonio. A lo mejor la esposa dice: ¿y este hombre por qué no se da cuenta? ¿Cuántos han dicho eso? Es que ellos tienen ojos pero no ven. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un ídolo en su corazón. ¿Por qué un hombre puede abandonar a su esposa y abandonar a sus hijos y dejar tirada la familia por irse por unas aventuras sexuales y deja que sus hijos anden ambulando en la calle? ¿Por qué? Porque el ídolo del sexo lo ha atrapado. Tienen ojos, mas no ven. Oyen que los hijos le dicen: papá, tengo hambre, pero no oyen. Semejantes a ellos, dice, son los que confían. Eso es lo que pasa con alguien que idolatra el dinero. No pueden escuchar el clamor de alguien que tiene hambre, porque se vuelven insensibles. Aquellos hombres que son llenos de avaricia son personas idólatras del dinero. No sueltan el dinero, lo tienen debajo del colchón y no saben que se le puede quemar el colchón en cualquier rato. Porque dice: esto me va a dar seguridad en la vida. ¿Quién dijo eso? La seguridad viene de Dios. Él es nuestro Señor, nuestro protector. Por eso que algunos, cuando le atribuyen cosas, o más bien le atribuyen características o atributos divinos a las cosas, eso es lo que hizo los atenienses al entregar su vida a la idolatría, era darle atributos a las cosas y no lo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, el culto a la personalidad y al liderazgo, a las personas populares. Eso hizo que un día, pues muchos surgieran como dioses. Entre ellos tenemos a Alejandro el Grande, tenemos a un Nerón, tenemos a una cantidad de personas que el pensamiento helenista comenzó a invadir. Bueno, de hecho encontramos a un Herodes que intentó matar al niño Jesús en Belén. ¿Por qué? Porque él se consideraba prácticamente Dios, el rey de ahí, de ese lugar. ¿Por qué actúan muchas personas con tanta brutalidad? Por eso, porque ellos ponen fe donde no tienen que poner la fe. En este caso, poner el culto a la personalidad. Por eso hay muchos hermanos que se convierten en dictadores, porque la gente los adora, la gente los alaba y tristemente ese líder lo cree.
Cuando alguien llega a entrar a esto, entonces esa persona prácticamente se convertirá en una persona insensible por las necesidades de los demás. El culto al dinero. Ellos creen que el culto al dinero lo va a llevar a una vida placentera. Sin embargo, fructifica en corrupción. Los problemas que estamos viendo hoy en día en muchos países, en muchas instituciones, sean deportivas, no deportivas, políticas, no políticas, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todos lados. ¿Por qué? Porque le pusieron amor al dinero. Estamos hablando de gente, oiga esto, que estudió en buenas universidades, administradores de empresas, abogados, jueces, personas que se desempeñaron en muchas áreas, buenos empresarios, pero le pusieron fe al dinero. Ahora, ¿qué ha hecho el dinero? Esa fe en el dinero, están en las cárceles. Muchos están sufriendo por haberle puesto fe y se convirtieron en idólatras del dinero. Y esto ha llevado también a la violencia. Eso es lo que está pasando en nuestro país. El pensamiento que ha predominado aún en todos los estratos sociales, hermanos, y en los grupos violentos, ¿qué es lo que han puesto fe? Le han puesto fe al dinero. Y el dinero los ha llevado a actuar fuera de toda razón. No solo eso, sino que le han puesto fe a la violencia. Por eso encontramos dentro de la gama de ídolos que tenían los romanos, por ejemplo, el dios de la guerra, Hermes. Ellos creían en el dios de la guerra y el dios de la violencia. Algunos le han puesto fe a la violencia como una medida de respuesta. Es más, esa violencia algunas veces se nota en la familia. Le han puesto la fe a que actuando violentamente van a resolver los problemas. Y eso lo que hace es, los convierte en personas que luego se lamentan por las consecuencias que vienen. Cuando alguien llega, le pone fe al sexo, se convierte en un idólatra del sexo y lo esclaviza a la lujuria. No solo eso, hermanos, sino que esta persona entra en aberraciones, porque creyó que el sexo, le puso fe al sexo para poder ser una persona realizada. ¿Cuántos han creído que teniendo más exposición a la pornografía van a tener mejores relaciones sexuales con su esposa? ¿Cuántos jóvenes han creído que teniendo relaciones prematrimoniales esto les va a dar la felicidad? Esas son ideas que han creído, pero que es una idea mentirosa. Dios creó el sexo para que se disfrute dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, ni pre ni post matrimonio. O sea, estamos hablando, hermanos, que cuando uno llega a creer estas cosas, ¿qué pasa? La persona se convierte en un idólatra de sus propios deseos sexuales. Y eso es lo que lleva a una persona a convertirse en alguien que daña a otros. No solo eso, sino el culto al licor y a la droga, porque cree que de una manera indirecta va a encontrar más alegría que la que Dios le pueda dar. Entonces algunos creen eso. Es como que le diga a la botella de whisky, a la botella de vodka, respóndeme, óyeme, necesito paz y felicidad y tranquilidad. Mas la Biblia dice, parece que tienen orejas, pero no te oye. Parece que tiene boca, pero no habla. Tú le pides a esa botella, hazme feliz. No, dice, no, es que has comprado el licor barato, compra el fino, compra whisky escocés. ¿Por qué no te vas a comprar una botella de vino a Burdeos o Bordeaux, a Francia, a Francia? Entonces, ¿por qué no eso es lo que te va a traer felicidad? Otros le ponen, ¿sabe qué? Le ponen fe a la comida. La comida es la felicidad. Entonces creen que entre más comen van a ser más felices. Uy, teniendo la refrigeradora llena se sienten llenos de paz. Cuando la refrigeradora está vacía se angustian. No, hermano, si no hay comida, gloria a Dios, por algo Dios no nos ha permitido tener lo suficiente, porque estamos a punto que nos dé un infarto por tantos triglicéridos y colesterol malo que tenemos acumulado. Las arterias ya están casi cerradas. Estamos próximos a un infarto. Y dice, no, yo te voy a quitar el trabajo para que entres en ayuno forzado. Porque yo no te quiero ver muerto todavía no es el tiempo para ti. Entonces algunos le ponen fe a tantas cosas que se convierten en idólatras, en este caso de la comida, el culto al ego, a los triunfos. La persona se llena de
de vanidad, de vanagloria, y empieza a creerse que es realmente la mejor persona y se cree mejor que cualquier otro que está a su alrededor. De hecho, hermanos, los griegos, ellos creían que innatamente eran superiores a los bárbaros. Sí. Para ellos no había mejor persona que un griego, un ateniense era la cúspide de todas las cosas. Algunos piensan así, que son mejores que su esposa. Su esposa quizás es mejor que usted, caballero. Su hijo a lo mejor es mejor que usted, o quien sea de quien usted piense. La verdad, como dice la Biblia, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? La verdad que somos simples seres mortales y no somos mejores que nadie. El único mejor que todos es Dios. De ahí todos estamos parejos delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega esa prepotencia, nos convertimos en líderes dañinos, porque hay un culto al ego. Y no permito que nadie se atreva a contradecirme, porque yo soy el más brillante que todos. Pero fíjense bien que esa brillantez, realmente que cree que tiene, no la tiene. Desde el momento que ya es un idólatra, es un irracional, perdonen, pero es la verdad. ¿Cómo pues es posible que le pueda poner tanta fe a su ego cuando su ego es lo que lo ha destruido a usted? Su ego es la que le ha separado de sus hijos, le ha separado de su equipo de trabajo. Su ego le ha destruido su matrimonio. No, mi mujer, no, es su ego, caballero. Es usted el que ha destruido todo. ¿Por qué? Porque nunca permitió que alguien le diera un consejo porque usted creía que usted los conocía todos. Eso es lo que le pasó a los atenienses. El culto a las distracciones hoy en día. En aquel entonces los griegos también tenían muchas distracciones, entre ellos los deportes. Recordemos las olimpiadas. Entonces ellos eran fanáticos del atletismo, de la lucha, de tantas cosas. Había muchas distracciones. Entonces ellos se enfocaban en esas cosas, en las distracciones. Ahora, hoy en día pasa lo mismo. Distracciones hay tantas, pero hermanos, ¿sabe qué? Una de esas están estos teléfonos. ¿Sí o no? Vea, observe su comedor. Al comer, ¿quiénes están ahí? Sí, pásame, ¿me puedes pasar el azúcar? ¿Me puedes pasar la salsa? La empleada en el bus, el piloto en el avión, en el bus. Vea esto, tanto ha llegado la idolatría a la comunicación que hay tantos accidentes fatales porque creen que no pueden dejar una llamada perdida. No, tengo que contestar. Se le cayó el teléfono y lo anda buscando y va manejando y por todos lados empieza a chatear manejando. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos están en el cementerio. ¿Por qué? Porque le estaban dando demasiados atributos a la amistad. Es que tengo que contestar y la otra persona pip, llamando, que me tiene que contestar. Hermano, no, antes no había eso. Teníamos teléfonos públicos, ¿se recuerda? Yo no nací en ese tiempo. ¿Cómo no, caballero? Había teléfonos que había que llevarle monedas y teníamos que poner ahí, entonces, y andar buscando teléfonos. Y no andábamos con esos niveles de ansiedad. Pero hoy en día, los niños, hermano, mire, hoy los bebés salen del vientre con un teléfono celular. Ahí te los marcan, ahí está. Mire, entonces los niños están así. ¿Qué pasa? Ahora, la idolatría, es decir, le están poniendo la fe, oiga, en la amistad de las personas que a 1000 kilómetros, a 100,000 kilómetros, donde quiera que esté. Ay, que son mis amigos. No ponga la fe en ellos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ponga su fe en Dios, que es su mejor amigo, que en Él va a encontrar la respuesta y la bendición. Pero hoy estamos, hermanos, poniendo nuestra confianza en lo equivocado, y eso nos esclaviza, porque le estamos atribuyendo cosas que no les pertenecen. Entonces lo que sucede es que estamos recibiendo información a la cual creemos, a la cual no deberíamos de creer. Entonces no solamente la persona pierde la razón. ¿Cómo es posible? Atenienses perdiendo la razón. Claro, ahí lo dice la Biblia.
entregados a la idolatría. Y la idolatría es irracional. No solo eso, sino que pierden el rumbo por todas las falsas opciones que ha creído. Según lo que hablan algunos historiadores, hablando del monte de Marte, dice que era un bosque, describe este escritor, este historiador, era un bosque de altares. Entonces estamos hablando de una enorme opción, un abanico de opciones. Hermanos, usted y yo no necesitamos un abanico de opciones. Una es nuestra opción y se llama Jesús. Yo soy el camino, dice el Señor, no uno de los caminos. Cuando usted piensa poner varias opciones, es que nuestra opción es una. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, tu hermana ha escogido la mejor parte. Una cosa es necesaria hacer. El problema es que tenemos tantas opciones donde yo le pongo fe a esto, le pongo fe a lo demás. Hermano, la fe es algo tan delicado, tan importante, que solo a Dios se le puede poner. Entonces, por eso ellos estaban perdiendo el rumbo por tantas opciones y no encontraban ni la salida ni la entrada. ¿Hay personas así hoy en día? Claro que sí. No saben cómo entrar ni cómo salir. No entienden por qué están aquí en la tierra. No saben por qué están existiendo. Saben que existe un destino, pero no saben cómo librarse de ello. Además, pierden el tiempo en las falsas esperanzas y promesas. ¿Por qué? Porque cada pensamiento filosófico de aquel entonces era realmente una falsa esperanza. Hermano, ¿cuántas esperanzas falsas hay hoy en día? Y promesas, corrientes por un lado, corrientes por el otro lado, corrientes políticas de diferente naturaleza, diferentes colores. Hermano, poniéndole fe. ¿Cuánta gente, dígame, no ha muerto por una ideología política? ¿Cuántas personas no han muerto creyéndole a un hombre como un Adolfo Hitler? Le creyeron a él y llevó a la nación a la destrucción y al desastre. ¿Cuántas personas se convirtieron en criminales por creer a una ideología que realmente no era verdad? Y esas cosas son las que han destruido. Y es lo que está destruyendo nuestra nación, hermano. Entre más idólatra se convierta una persona, una nación, mayores problemas va a tener. El problema de este país es la idolatría. No solamente de la perspectiva religiosa, sino la idolatría, como he mencionado, al poder, a la fama, al dinero, al sexo. La idolatría, aún hasta el deporte. ¿Sabe por qué? ¿Cómo puede usted ponerse a pensar que alguien no va con su equipo en el estadio y entonces, como no va con su equipo, lo mata en las graderías? Pregúntele a los hooligans allá en Inglaterra, pregúntele a esas barras que están ahí, ¿cómo es posible que puedan matar porque no va con su equipo de fútbol? Eso es irracional. ¿Por qué? Porque se han entregado a la idolatría del fútbol. Y entre más idólatras, más violento es la persona. Pero pierden también la oportunidad del perdón de pecados y de la vida eterna. Entre esas opciones, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Ahí tenían una cantidad de ídolos, pero ninguno de ellos llevaba al cielo. Solo es uno, se llama Jesús, el camino. Pero ahora, cuando hay tantas opciones, entonces pierde el hombre y la mujer la oportunidad del perdón realmente, porque esa es la necesidad número uno, el perdón de pecados, la liberación de su culpabilidad. Y la pierde, y no solo eso, sino la oportunidad de tener vida eterna. Y eso significa tener el pasaporte visado el día que muramos. Pero pierde también la experiencia de disfrutar de una vida satisfactoria. No una vida solamente existencial, una vida en el mundo de las ideas. Los filósofos así vivían. La ciudad de Atenas, la porción que hemos leído, dice que los atenienses se ocupaban en decir o en oír algo nuevo. Las ideas humanas era lo que prevalecía. Por eso, uno de sus filósofos, Epiménides, dijo acerca de los cretenses, que era parte de una isla del país de los griegos. Él dijo esto: los cretenses, siempre mentirosos, fíjese bien, malas bestias y vientres perezosos. Esto fue antes de Cristo. Entonces, él lo que estaba diciendo es, claramente, una persona que es mentirosa se pierde la confianza. ¿Cómo se puede hacer negocios con una persona mentirosa? Que usted sabe que usted que lo va a estafar.
que se va a aprovechar de ustedes. Eran aprovechados. Pero no solamente mala bestia, está hablando de malos trabajadores. Ay, sí, pero yo pienso bien. No, pero produce pues. Quiero ver cuáles son los resultados. Pero eran malas bestias, es lo que decía Epiménides, pero también decía vientres perezosos. Otras palabras, les gustaba la fiesta, la buena comida, la buena ropa, pero no eran productores. Se da cuenta que la idolatría lleva a paralizar el proceso económico, educativo de los pueblos. Entonces, cuando Pablo ve esto, por eso se enojó. Había un enojo, llamémosle así, enojo santo. Se enardecía. La palabra enardecer significa se exasperaba. ¿Por qué razón? Había un dolor en su corazón, porque al ver un pueblo inteligente, hermano, cuando uno mira, por ejemplo, personas que han tenido la oportunidad de estudiar en buenos colegios, o no tan buenos colegios, como sea, pero han sacado una licenciatura, 2 maestrías, doctorados, grandes oportunidades, liderazgo. Sin embargo, ahora se ve esclavizados por la idolatría. Eso molesta. ¿Por qué molesta? Pero oiga bien esto, molesta en el corazón de un cristiano, pero para los atenienses no les molestaba. Ellos veían la idolatría como algo normal, pero una persona que tiene a Cristo eso le molesta, porque comprende detrás de todo eso lo que está sucediendo. Una ciudad populosa, centralizada en el pensamiento humano sobre el de Dios, era una gente orgullosa. Además de eso, la cuna de los grandes filósofos, entre ellos Sócrates, ahí nació Platón. Fue la ciudad que le dio albergue a muchos otros filósofos, como Aristóteles, sede de las mejores escuelas, de las mejores academias, de las mejores universidades, cuna del pensamiento de la democracia. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, arruinados. ¿Y de qué sirve tener pensamientos y una vida que es miserable? Y le voy a decir por qué razón. Porque cuando se le da crédito a la verdad, a la mentira sobre la verdad, la persona cae en esclavitud demoníaca. Y eso lo dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 1, lea conmigo, versículo 21. Ve aquí el intento de los filósofos, pero en el cual fracasaron. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio. Por medio de la sabiduría, es decir, el pensamiento humano, no se conoce a Dios. Y ese fue el fracaso. Fue el fracaso de ellos, querer conocer la verdad a través del pensamiento humano. A Dios se le conoce por el evangelio revelado por Dios en Cristo Jesús. Por eso Dios tomó forma humana en Cristo Jesús. Nace por obra del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. El Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo para que a través de esa persona, de ese hombre, Dios hecho hombre, pudiéramos nosotros conocer el pensamiento de Dios, conocer el corazón de Dios, pero no a través de la idea humana. Entonces eso trajo esclavitud. Pero esto, hermanos, cuando una persona se entrega, y esto es lo que muchos no saben, es que cuando se le da crédito al error, a la mentira, como verdad, eso es lo que Satanás está esperando. Es lo que le pasó a Eva. Cuando Eva creyó la mentira, Satanás la atrapó. Cuando Judas creyó la mentira del poder del dinero, en ese momento Satanás, dice la Biblia, que entró a él. Eso es lo que pasa con los pueblos. Hermano, hay gente endemoniada, oiga esto, por medio de la idolatría. Es que la idolatría es, hermanos, la carnada. Lo presenta de una manera muy elegante, pero luego tiene un problema serio con el anzuelo para sacarlo. No lo digo yo, miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 19 al 20. Yo se lo voy a leer en otra versión, aparte de la del 60, la Reina Valera. Dice aquí, ¿qué estoy tratando de decir? Digo que los ídolos
que reciben sacrificios tienen valor? No, de ninguna manera. Lo que digo es que lo que ofrecen sacrificios a los ídolos, en realidad se lo ofrecen a los demonios. Oiga esto. Y nunca a Dios. Y no quiero que ninguno de ustedes tenga comunión con los demonios. Cuando Pablo mira a la ciudad de Atenas llena de idolatría, ¿qué es lo que él está viendo? Una población entregada a los demonios. Y eso es lo que algunos no entienden. Que el diablo, eso es lo que ha hecho. Hermanos, ¿por qué? Hace un tiempo atrás entrevistaron a una persona, a un joven. Le dijeron, ¿y tú por cuánto le quitas la vida a alguien? Dijo, si me dan $20, yo le quito la vida. Y otro dijo, a mí si me dan 5 le quito la vida. ¿Por qué? Porque el dinero para ellos tiene más valor que la persona. ¿Por qué pasa eso? Porque hay demonios en la persona. Porque le pusieron fe al dinero. Y eso se convirtió en un ídolo. Eso es lo que está pasando, hermanos, en todas las estructuras de gobierno, fuera de gobierno, en la iglesia, en la familia. Por eso hay matrimonios que han fracasado, porque le han puesto fe, por ejemplo, al materialismo. Y eso convierte a un hombre o a una mujer llena de avaricia y no está preocupado por la educación de los hijos. Entonces, ¿qué pasa con un hombre? ¿Para qué gana? Para ir a tomar con sus amigos. Eso es idolatría. En lugar de pagarle una buena educación, ¿por qué no le da ese dinero para poder tener un buen tratamiento médico? Dice, no tengo dinero, es que no tengo dinero. ¿Por qué? Porque lo está malgastando en sus ídolos. Sea esto una experiencia fuera de matrimonio, sea esta con sus amigos, sea lo como sea. Hay personas, por ejemplo, que tienen su confianza en los juegos de azar y pasan en los casinos. ¿Por qué? Porque para ellos el dinero es todo. Y le quitan, mire hermano, he oído casos horribles de personas que han estado en juego, que aún fíjense bien, han llegado hasta el extremo de alquilar a sus esposas porque no pudieron pagar. Estamos hablando sexualmente. Entonces han destruido sus vidas y sus matrimonios. ¿Por qué? Porque se dejaron atrapar por los demonios. Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que está pasando, hermano, a través de todas las edades. Hoy en día también está sucediendo. Satanás está atrapando a los pueblos y no se han dado cuenta que es a través de la idolatría. La iglesia de Cristo no está exenta de eso. La idolatría al servicio que nosotros hacemos, que no hay nadie mejor que lo que yo hago. Alguno pensará así, pero eso es una deshonra a Dios. El tener tantos altares en Atenas era una deshonra a Dios. El que estaba haciendo era Dios el verdadero. Realmente no nos importa. Es una deshonra el que nosotros pongamos en nuestro corazón tantos ídolos, como diciéndole, Jesús, tú no eres importante para mí. Tengo otros ayudadores. ¿Qué va a pasar? Cuando venga la crisis, que le ayuden sus ídolos. Cuando usted tenga una enfermedad incurable, ¿quién le va a sacar de ahí? Va a ser la ciencia, va a ser sus amigotes, van a ser sus compañeros de trabajo, va a ser el dinero, va a ser la fama. ¿Dónde está todo esto? Hay personas brillantes e inteligentes que entran en la santería, que todavía creen que pidiéndole a una bruja o a un brujo que haga trabajos para que le prospere su negocio. ¿Cómo es posible que todavía haya personas así, brillantes, inteligentes, sin embargo, todavía creen que los demonios son los que bendicen? El que bendice se llama Jesús de Nazaret, no son los demonios. Hay mujeres y hombres que piden que hagan brujería para que su marido no se le vaya, para que tenerlo siempre en casa. ¿Por qué hacen eso? Gente brillante, inteligente. ¿Acaso no somos de una misma sangre, que tenemos la imagen y la semejanza de Dios como Dios nos creó en el principio? Dios nos ha creado para grandes cosas, no para invocar a los demonios. Somos llamados para invocar el nombre de Dios, el Señor, y sobre ese nombre se doblará toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay algunos que tienen un altar al Dios no conocido, aunque venimos a la iglesia pero no le conocemos. Digo que soy cristiano pero no lo soy. Mi alma es un altar de ídolos.
Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y quiero que sepa esto. Si usted no le da un tratamiento radical a esos pensamientos que lo han llevado a ser un idólatra de licor, de la fama o de cualquier cosa, los demonios lo van a oprimir. Y cuando los demonios lo opriman, usted va a perder todo. Porque Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, dijo Jesús. Mas Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo es posible que algunos cristianos le pongan fe todavía al licor? ¿Por qué? ¿Acaso no es superior el gozo que viene de Jehová? ¿Me puede decir que si el Espíritu Santo no puede darnos el gozo? Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino. ¿Para qué se quiere embriagar? Para hacer el hazme reír de los demás. ¿No se da cuenta que usted se ve ridículo haciendo eso? ¿No se ve usted ridículo haciendo payasadas enfrente de los demás cuando usted es jefe en una autoridad que está representando? Los demás le van a faltar el respeto. Ya no van a creer en usted. Es ridículo. Es ridículo que aún los cristianos, para darle gracias a Dios por la graduación de los hijos, hagan fiesta y tengan licor para que chupen todos los amigotes que lleguen ahí. No sean ridículos. ¿Para qué queremos eso? No, es que mis amigos, mi familia, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que usted es inteligente. Es que no necesitamos licor para sentirnos en paz. Si yo tengo una carga, dice el Señor, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Usted no necesita una aventura extra matrimonial para ser feliz. La felicidad viene estando a la par del Señor Jesucristo. Si usted necesita dinero, el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, Dios nos ha hecho inteligentes, pero no seamos ignorantes. Los más inteligentes son los que el diablo anda buscando, o más bien, los que se creen más inteligentes. Ahí cayeron los filósofos. Ellos se sentían cómodos. Qué cosa más bella. Y Pablo se enardecía. Como decía, estos que se creen que son la nata de la ciencia y las letras han caído en una condición tan miserable, ociosos, malos trabajadores, malos padres, malos en todo. Pero en las ideas ellos decían 10. ¿Qué importan las palabras? Lo que importa son los hechos. ¿Qué es lo que mira su hijo? ¿Palabras o hechos? ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente está cansada de palabras aquí en el país. Lo que necesitan es hechos. Pero eso viene cuando, pero hechos positivos vienen cuando creo la verdad. La verdad es una persona, es Jesús. Dejaré el mensaje porque solamente he hablado una tercera parte y lo continuaremos. Pero quiero hacerles un desafío ahora. ¿Cuál es el pensamiento que lo ha llevado a la derrota? Piense por un momento. ¿Cuál es la fantasía de un pensamiento que lo ha llevado a la quiebra o lo está a punto de llevar? ¿Cuál es esa idea? Si no renuncia a esa idea, Satanás no va a renunciar a usted. Y entienda esto, no se la lleve de inteligente. Satanás, si engañó a Eva, se lo va a llevar a usted y a mí si no creo la verdad. Por eso yo no tengo que creer a mis pensamientos, tengo que creerle a los pensamientos de Dios. Por eso Dios nos dice en Josué capítulo 1, en el versículo 8, sobre este libro de la ley meditarás de día y de noche. No sabe que nunca faltará en tu boca este libro de la ley. Y no se apartará de día y noche. Dice, ¿para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que no se aparte de mi boca, porque debe de ser el pensamiento que salga de mis labios.
El pensamiento de Dios es el que tiene que prevalecer sobre mí, porque de otra manera yo seré esclavizado por las ideas de otros o por las ideas personales. Satanás no anda jugando, él anda buscando a quién atrapar. Oremos. Señor Jesús, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque nos creemos inteligentes y es lo contrario, Señor. Qué terrible, Señor. Dios mío, perdónanos. A Pablo le desagradó tanto porque era una ofensa a tu persona, un desprecio a ti. Le dolió porque los demonios habían tomado control de la ciudad, de la población. Le dolió porque los hombres estaban cegados, entenebrecidos. Lo que está sucediendo hoy en día. Estimado amigo, ¿qué necesita? Salga de la esclavitud. ¿Cómo? Pídale perdón a Dios por haber creído la mentira. Si usted es esa persona ahí donde está, repite esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber creído la mentira de un pensamiento pecaminoso, por haberle dado crédito a la falsedad y no a la verdad. Ahora soy un esclavo. Perdóname por haberte despreciado, por haberte rechazado. Límpiame con tu sangre por toda clase de pecado en la cual he caído. Límpiame con esa sangre, Señor, porque creo que moriste por mí en la cruz para perdonarme y resucitaste para darme vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, porque tú resucitaste para darme esperanza de vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, ahí donde está, Iglesia de Cristo, a los redimidos con la sangre del Señor, pregúntese, ¿hay ídolos en el corazón de la iglesia evangélica? Sí hay. Muchos. Darle crédito a nuestros pensamientos sobre la Biblia, eso es un ídolo. Eso se llama herejía. Dios mío, te pedimos perdón, porque cuántos ídolos se han puesto en el corazón de la iglesia. Ahí donde está, hermano, mire, no se vaya de este lugar. Si usted quiere que el diablo lo suelte, suelte el pecado. Si usted no lo suelta, Satanás no lo va a soltar. Usted le está dando autoridad al demonio al creer la mentira. Pero si usted renuncia a creer la mentira y le pide perdón a Dios por eso, el demonio lo va a soltar. Si usted es esa persona, ahí donde está, diga conmigo: Padre mío, perdóname por haber creído semejante mentira como verdad, solo porque otros lo creen, porque otros lo practican. Perdóname. Perdóname, Señor, por haber creído a mis propios deseos mentirosos, haber creído a las ideas que están a mi alrededor. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Perdóname. Santifica mi alma. Te pido perdón por ser un idólatra. Y a partir de este día renuncio a toda idolatría. Deseo que seas tú el único en mi corazón. Establece tu reino en mi alma, para gloria de tu nombre, Señor. Padre Santo, gracias.
Gracias, Señor. Sé tú el alfa y la omega. Todo ídolo lo saco. Siga orando, jovencita. Si has puesto a tu novio como ídolo, sácalo del corazón como ídolo. Pídele perdón a Dios. Tu felicidad no viene de él ni de ella. Estimada esposa, si usted ha puesto a su esposo como ídolo, pídale perdón a Dios por haberlo puesto a él. No le ponga fe a su trabajo. Si lo ha puesto como ídolo su trabajo, eso es pecado. O cualquier otra cosa, o otra persona. Pídale perdón a Dios. Señor, en el nombre precioso de Jesús, que todo tu pueblo que escuche esta palabra caiga bajo la convicción del Espíritu Santo y que no descansemos a que todo ídolo sea desarraigado del alma, Señor, y todo caiga debajo de ti, Señor, y toda rodilla se doble ante ti, Padre. Padre mío, este es el gran problema de este país. El problema no es, Señor, otra cosa más que haber creído la mentira como verdad. Padre, perdona. Perdona, porque este es un enorme desprecio a ti, Señor. ¿Cómo es que podemos pedir tu ayuda habiéndote despreciado y no reconocer que te hemos despreciado por la mentira? Es peor todavía, Señor. Perdona nuestra ceguera. Perdónanos, Señor, porque como nación hemos pecado contra ti. Como individuos, como familias, como iglesia, hemos pecado contra ti, Señor. No queremos que nadie ocupe el lugar que solo a ti te corresponde. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gloria a Jesús.